Vamos a arrancar un poco con esta sesión. Me voy a presentar para que también podáis ubicarme y entender quizá lo que yo puedo aportar o lo que no en esta charla y que también podáis ajustar pues vuestras dudas o inquietudes sobre este tema que nos ocupa hoy, que tiene que ver con el estrés, que como veremos es algo muy transversal. Nos lo podemos encontrar en adolescentes ahora en estas fechas fácilmente, ¿no? Especialmente en los de bachillerato, pero también en niños pequeños, en profesores, si hay alguno conectado, y bueno, en cualquiera de nosotros, ¿no? En nuestro quehacer diario, coordinar familia, trabajo y armonizar todo eso, ¿no? Las dificultades que eso tiene. Bueno, yo soy profesor en la Facultad de Salud de la Universidad Camilo José Cela, soy psicólogo y mi especialidad justamente tiene que ver con la ansiedad y el estrés, donde bueno, ya me formé hace años, ¿no? Con un máster que hay específico sobre eso en la Complutense, ¿no? Cuando vine a Madrid y bueno, el propio programa de doctorado que hice era sobre cognición, emoción y estrés, aspectos básicos y aplicados. Os digo esto porque quizá una característica que me gustaría que tuviera la presentación que vamos a ver y sobre todo la charla que podamos tener tiene que ver con entender muy bien cómo funciona el estrés. Es un elemento, o sea, comprender cómo son los procesos básicos de estrés y de respuestas emocionales ayuda muchísimo a entender por qué determinadas técnicas de regulación funcionan mejor que otras. Yo doy clase de psicología de la emoción y de la motivación. Hace poco hemos acogido el Simposio Nacional sobre Motivación y Emoción. En fin, es un ámbito en el que tenemos en la universidad, además en concreto hay un buen grupo de investigación al respecto y en el que publicamos mucho, etcétera. Pero también es cierto, bueno, y publicamos, digamos, o investigamos en un campo muy lo que llamamos en el mundo académico muy básico, es decir, de investigar cómo son los procesos, cómo ocurre, etcétera, en población normal. Pero es cierto que a la vez yo estoy en un grupo de investigación también y tengo una experiencia profesional dilatada, ¿no? En consulta y en el desarrollo de programas específicos de regulación de estrés y de emociones. O sea, desde que empecé a finales de los años 90, en distintas poblaciones y en distintos ámbitos de salud, desde, no sé, pacientes oncológicos o pacientes con dolor crónico, por ejemplo, en reumatología es un ámbito en el que investigamos mucho, en ámbitos educativos, por supuesto, y más en esta institución hemos hecho algunos proyectos muy interesantes, ¿no? Y, bueno, por supuesto, en el ámbito de salud mental, etcétera. Quiero decir con esto que no es que me guste mucho hablar de mí, pero para que me podáis ubicar también y identifiquéis aquellos campos donde yo creo que os puedo aportar más, ¿no? Y tiene que ver con, sí, entender muy bien cómo funcionan las emociones, cómo funcionan los procesos de estrés, porque, insisto, y en consulta se ve muy bien, cuando se entiende muy bien su funcionamiento es mucho más fácil que sean eficaces las técnicas de regulación, pero luego tiene que ver también mucho lo que hacemos y lo que podemos ver con cómo llevarlo al día a día, ¿no? Al día a día de cada uno, de las distintas poblaciones. A veces son poblaciones muy difíciles, ¿no? Con situaciones vitales muy complicadas, de ajustes a enfermedades crónicas, etcétera, o personas que están pasando por situaciones traumáticas, etcétera, y otras veces, pues bueno, es en la vida cotidiana. A veces no es más complicado en situaciones difíciles que en la vida cotidiana. A veces regular el estrés en la vida cotidiana y las emociones es mucho más, bueno, por lo menos difícil de identificar y de arrancar con esos procesos, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera voy a ir compartiendo pantalla para ver una presentación que voy a intentar que sea simple. Al final uno en este tipo de encuentros pues tampoco tiene claro siempre si profundiza demasiado, se queda corto y bueno, en este sentido creo que voy a intentar transmitir algunas ideas muy básicas. Quizá en una primera parte, ¿no? de la sesión para que después, creo que hay tiempo de sobra además,
podamos ver todos los aspectos aplicados que consideréis que no quedan resueltos, ¿no? O que no han sido abordados, que seguramente va a haber muchos, porque, como digo, la primera parte va a ser una presentación más general. Entonces, en ese sentido sí que os pido que no tengáis ningún problema en cortarme, en levantar la mano. No sé si estáis familiarizados con esta aplicación, con Teams, pero arriba viene también como un simbolito de emoticono. Si levantar la mano, ahí podéis ponerla, o directamente pues abrís vuestro micro y bueno, pues decís: Miguel Ángel, tengo una duda, y ya está. Así que, pues, si os parece, vamos a empezar. No sé si alguien quiere comentar alguna cosa ya de primeras, o quiere que, según avance la presentación, pueda hacer más referencia a alguna cosa u otra. ¿Algún comentario que queráis hacer antes de arrancar? O si es alguna cuestión tecnológica también, que tengáis alguna duda. ¿Sí? ¿Todo ok? Bueno, perfecto. Pues nada, pues vamos a por ello. Veo ahora el chat, que lo acabo de abrir, que había un comentario solo sobre cuando empezábamos, así que perfecto. Hay una mano ya aquí levantada. Venga, pues a ver quién es, a que hable directamente. Ali Bayati. Sí, hola Miguel, ¿qué tal? Soy Ali Bayati. Soy padre del C Cataluña. Ajá. Y tengo una hija de 8 años y Ajá. estamos en un punto, no sé si quizás estamos entrando en más con temas de la responsabilidad y que los niños sean más autosuficientes. Sí. Lo que pasa es que nosotros notamos algo de dificultad en marcar lo que son las responsabilidades que tiene el hijo con el colegio, que sea por tareas, deberes, varias cosas. Sí. Entendemos que el sistema, quizás el educativo, con el sistema IB, o quizás la metodología del colegio, que no es obligar a los niños que hagan sus deberes, pero a la vez, o sea, no le está dando demasiada importancia para que lo vaya haciéndolo de sí misma, haciendo los deberes. Sí, entiendo. Además, es esa edad de corte en la que todavía es muy fácil acompañarles o ayudarles a la hora de hacerlos, etcétera, y eso a veces genera, luego os voy a explicar el mecanismo, pero favorece el que ellos también puedan incluso acomodarse, ¿no? Muchas veces hay casos, y a lo mejor alguno pues lo habéis vivido, ¿no?, de niños que van muy bien a lo largo de primaria, y cuando empiezan secundaria tienen muchas dificultades a veces, o se llevan en un año un palo, ¿no?, que se dice a veces de notas, de rendir poco. Es verdad que se junta el inicio de la adolescencia, etcétera, pero muchas veces tiene que ver también con que en esa edad de 8 años, 7, 8, 9 años, no han cogido el hábito de trabajar por sí solos, de manera que tienden a trabajar mucho en casa con los padres, etcétera. Y no es que sea especial, no es que eso sea malo, entendedme, pero vamos a ver que se coge ese hábito, y cuando tienen que empezar a organizarse de una manera más individual y propia, les cuesta muchísimo, ¿no? Y mucho más si les pilla ya en ese arranque de la adolescencia con las dificultades añadidas que tiene. Lo que quiero decir con esto es que esa edad de 8 años es buena edad para que empiecen a trabajar solos, y aunque luego podemos volver a hablar o a trabajar cuando os comente algunas cosas específicamente, si queréis, de este tipo de situación, Ali, pero en caso de apuro, fíjate, yo creo que es mejor incluso que pueda haber un menor rendimiento durante este curso, por ejemplo, con 8 años, pero hacer un esfuerzo en que coja el hábito de trabajar sola en casa. Y cuando digo sola me refiero a autónoma, es decir, que tenga ella la iniciativa. Otra cosa es que os pregunte, os pida ayuda, pero que tenga ya la iniciativa de arrancar, de decidir cuándo, cómo, dentro de un margen todo esto, todo lo que vamos a hablar, claro, todos, yo soy el primero, tengo un hijo de 16, otra de 13 y una de 5. Hemos dado esa libertad, perdona sí, que interrumpa, hemos dado esa libertad de poder escoger el tiempo y la hora. Lo que pasa es que parece como todo el día es de distracción continua.
Ya, bueno, sí, luego habrá que ver cada caso. Intentamos siempre darle importancia, que tenga prioridades, las cosas que son urgentes, importantes y los no importantes. Y siempre ofrecemos la ayuda. No intentamos presionar demasiado, pero a veces nos sigamos al límite de que no, o sea, empezamos a... se sube la voz un poco para que claro, entienda... Para que se note... Sí, también es bueno. Para que se note hay que jugar entre... Muchas veces lo que hay que hacer es como marcar unos límites claros, es decir, los chicos tienen que tener bastante autonomía o toda incluso, pero dentro de unos límites. Es decir, dentro de ese marco tienes tu autonomía, puedes hacer, por ejemplo, tus actividades de 6 a 8, pero a las 8 ya no se hace, no tienes que tenerlas acabadas. Luego puedes elegir hacerlas nada más llegar o hacerlas cuando después de descansar un rato, etcétera, ¿no? Entonces es verdad que aún así a veces eso no asegura que lo vayan a hacer y entonces hay que empezar a jugar con otro tipo de incentivos. De todas formas, hay una parte que tiene que ver con la propia modificación de conducta, porque esto es muy relevante en el manejo del estrés del niño, pero del estrés de los padres también, que nos interesa mucho. Y entonces, si os parece, yo voy tomando nota un poco de estas cosas que vayan saliendo para después, cuando lleguemos a los puntos donde os diga, por eso es importante hacer esto, poder retomar, pues, por ejemplo, esta situación que planteas en este caso o cualquier otra que pueda ir surgiendo. ¿Os parece? Y lo vamos a ir viendo así vamos arrancando, porque es importante aquí entender cómo funcionan, digamos, aquellos elementos que potencian un tipo de conductas y reducen otras, ¿vale? Y eso lo vamos a ver un poco al final de la charla, de esta primera parte de la charla, ¿no? ¿Te parece, Ali? Y vamos arrancando así, avanzando también un poco más. Pero gracias por ponerlo así, porque así yo ya lo tengo en mente. Para darte una idea por dónde empezar y gracias por el tiempo. Y así ya te lo vamos diciendo. No sé si alguien más quiere plantear alguna cosa. Vale, pues bueno, vamos y si no, lo dicho, me cortáis a mitad de la charla o de lo que esté diciendo y ya está. Bueno, pues voy a compartir pantalla y vale, pues, lo tenemos aquí. Vamos a ver algunos aspectos, como decimos, del estrés y su regulación, ¿no? Y como os decía, la idea es no caer en daros herramientas rápidas y trucos, que los hay, sino que primero comprendáis un poco el mecanismo de lo que hay detrás de los procesos de estrés y de las emociones. De hecho, me atrevería a preguntaros si realmente entendemos que hay emociones que no existen. Ahora todo esto se habla mucho más, claro, que hace 2 o 3 décadas, ¿no? Que a finales de los 90, que casi no había libros de esto divulgativos, no se hablaba de ello con la facilidad que ahora se habla en la televisión. Esto se nota mucho en la universidad con los alumnos que empiezan la carrera, ¿no? De psicología, cómo traen tanta información, o con incluso la gente a veces, o cuando llega a consulta, etcétera, que conocen a veces de forma muy sesgada, pero conocen ya muchos conceptos y algunos procesos, etcétera. Pero es verdad que es muy importante conocerlos, como os decía, y por eso va a haber una primera parte de entender cómo funciona, ¿no? Y qué relación hay entre el estrés y las respuestas emocionales que hay asociadas, ¿no? Y es verdad que una vez que hayamos visto eso, sí que hablaremos de por dónde van las estrategias que permiten regular esas emociones y el valor adaptativo que pueden tener en determinadas situaciones, para después abrir, digamos, mucho más la charla y que podáis plantear situaciones concretas y específicas, como ahora mismo pues generosamente nos decía Ali Bayati, y podamos ver cómo se adaptaría eso que hemos ido viendo o cómo podríamos potencialmente adaptarlo a vuestra realidad o situación. Fijaros, si os parece una curva exagerada inicial, pero que es muy interesante plantear inicialmente o para arrancar, es
esta curva que indica un poco cómo son los procesos de estrés. Y fijaros que incluso antes me atrevería a plantearos este debate. Muchas veces hay dudas sobre qué es el estrés, si el estrés es una emoción, si el estrés es una respuesta emocional, como decimos, o no. Y fijaros, el estrés tenemos que entenderlo como un proceso, mientras que probablemente las emociones vamos a referirnos a ellas como respuestas, ¿vale? Y este primer matiz es importante. Por ejemplo, es muy habitual equivocar ansiedad y estrés. De hecho, el máster que yo hice en su día, hace muchos años, ahora que lo pienso, se llama En ansiedad y estrés. ¿Y por qué es muy habitual? Lo vais a entender rápidamente que se dé esta equivocación, ¿no? Pero tiene que ver con que probablemente dentro de todo ese proceso, es decir, esa dinámica de cambio que hay en el organismo a lo largo del tiempo, ante la presencia de un estresor, pues lo que va a ocurrir es que van a aparecer cambios que llamamos emociones, muchos de ellos, y el primero y el más característico es la ansiedad. Entonces esto es muy fácil equivocar que algo que ocurre casi siempre en un proceso de estrés y que es lo más característico, pues acabe siendo algo que usamos como referente de ese proceso, ¿no? Es como estas metonimias, ¿no?, que dicen en literatura, ¿no?, de usar el todo por la parte o la parte por el todo, llamar a todos los yogures Danones, ¿no? Pues es como llamar a todos los procesos de estrés ansiedad a veces. ¿Pero por qué ocurre eso? Porque en realidad el estrés lo que es un proceso de adaptación del organismo a una situación altamente demandante. Fijaros, había una definición muy clásica de un psicólogo, todavía está vivo, muy mayor, cuando se empezó a estudiar esto de forma más intensa, digamos, por ahí por los años 80, que decía que el estrés es un proceso que ocurre cuando las demandas percibidas superan los recursos percibidos. Es decir, es una especie de balanza o de equilibrio entre lo que uno entiende que te pide la situación y lo que crees que tienes para enfrentarte a esa situación, ¿no? Y cuando hay un desajuste y entiendes que la situación te pide mucho más de lo que crees que puedes dar, es cuando el cuerpo empieza a generar una serie de cambios. Y vamos a empezar a ver un poco esta parte que puede sonar como muy fisiológica, incluso si queréis, o como, bueno, muy poco característica de lo humano, lo mental, etcétera, porque hay mucho de esto. Y de hecho es habitual y todos habréis oído o habréis planteado mismamente que muchas veces el organismo presenta alteraciones, muchas veces se habla fisiológicas, problemas de salud vinculados a situaciones de estrés, o mejor dicho, determinados problemas que probablemente ya existen, seguro, vamos, que tienen que ver con otro tipo de alteraciones físicas, lo que se ve muchas veces es que se agravan en situaciones de estrés. ¿Por qué ocurre eso? Pues fijaros, muchas veces... no estamos en Teams, perdón, iba a escribir sobre la propia presentación, una costumbre de otra plataforma que se usa para las clases online, pero aquí no se puede. Bueno, no pasa nada. Si veis en este dibujo hay como una línea de puntitos, bueno, hay algunas verticales, 3 líneas verticales, pero hay una horizontal de puntitos, ¿no? En teoría, podríamos decir que hay una línea base o un sistema habitual de funcionamiento de nuestra activación fisiológica. Es decir, todos ahora mismo tenemos una tasa cardíaca, una tasa respiratoria, que seguramente es la normal o la habitual cuando uno está sentado, la mayoría estaremos sentados probablemente, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que ocurre si, de acuerdo a esa definición que decíamos de estrés, de repente percibimos que una situación nos supera? Imaginad que ahora mismo estamos con las pantallas de móviles o de tablets o de ordenadores abiertas y salta un mensaje, yo qué sé, de cualquiera ámbito de vuestra vida que potencialmente pueda ser un estresor, algo de trabajo o yo qué sé, una notificación de Hacienda, yo qué sé, bueno, no digo que eso tenga por qué estresar, pero a veces no, o un informe que os llega de unas pruebas de salud, etcétera. Cualquier estímulo genera una respuesta en un organismo. Si ahora hay un ruido grande donde estamos, todos miramos hacia ese ruido, levantamos las cejas, los hombros, hay un cambio, ¿no? Y en nuestro funcionamiento. Y rompe esa línea base de funcionamiento que
Por lo tanto, hay un primer cambio en el organismo cuando percibimos que una situación puede superarnos, y a veces para eso no necesitamos más que el hábito de habernos, yo qué sé, exigido, por ejemplo, pues a tener control sobre determinadas situaciones, saber lo que va a pasar o lo que no. Y entonces convertimos cualquier situación, por ejemplo, incierta o cualquier frustración en una especie de estresor porque necesitamos rápidamente resolverlo. ¿Vale? Es un ejemplo. A veces son estresores de ese tipo, otras veces pueden ser meramente estresores físicos, cansancio, agotamiento, etc. Lo cierto es que cuando aparece esa situación o ese estímulo, el cuerpo responde, y ahora de momento digo solo el cuerpo, y eso implica que hay un cambio en nuestra activación fisiológica. Un cambio que suele seguir un poco esta curva que veis aquí. Hay una fase inicial de alta activación. Imaginaros que vais en el coche, os habrá pasado pillar un atasco, vais con prisa, recoger a los niños, ¿no?, al colegio, y tenéis luego que llevarlos al dentista, etcétera. Voy a poneros ejemplos primero de vosotros, luego hablaremos del estrés de los niños, ¿vale? Pero quizá para que lo veamos, pues ejemplos más cotidianos de la vida habitual de los padres, que unos tendrás más, otros menos, pero... y lo que quiero decir es que imaginaros, ¿no?, típico atasco inesperado, porque los esperados ya es otra cuestión, pero un inesperado, un día que vas con prisa, tienes que hacer 100.000 cosas... lo que te vas a encontrar es que probablemente tu cuerpo se activa físicamente. Seguramente hoy en día esa activación fisiológica no tiene mucho sentido, pero hay que entender que el cuerpo viene de un proceso de evolución donde antes las amenazas eran físicas, es decir, probablemente antes cuando algo nos superaba era porque había un riesgo físico, porque había que huir, correr, no sé, delante del león o del dinosaurio, ¿no?, para entendernos, ¿no?, en la evolución. Y entonces seguramente va a haber un aumento de activación fisiológica que se puede traducir en aumento de tasa cardíaca, aumento de tasa respiratoria, y esas sensaciones físicas van a darse de forma muy repentina, ¿no? Si ese atasco sigue presente, probablemente a lo mejor, o la amenaza que sea sigue presente, tal vez nuestro cuerpo no soporte ese nivel de activación durante mucho tiempo. Esto es como cuando pierdes un avión, ¿no?, y vas corriendo en el aeropuerto con las maletas, seguramente, o con lo que sea, seguramente por mucho que corras, y aunque estemos en forma, o algunos estéis en forma, va a haber un momento donde uno como que para de correr, ¿no?, porque es como que el cuerpo necesita coger aire, ¿no? Bueno, esto es lo que empieza a pasar en el estrés, por eso la curva empieza a bajar, pero sigue estando muy por encima de esa línea horizontal de puntos que sería el funcionamiento normal, lo que llamamos la línea base, ¿de acuerdo? Y puede estar funcionando durante un tiempo. E incluso puede ocurrir en determinados procesos de estrés muy prolongado que el cuerpo ya ni siquiera aguante y no pueda estar por encima de esa línea base, y de repente es como que rompa, ya no aguanta más y no puede mantener ese nivel de funcionamiento que hay por encima. Todavía esto va unido a una serie de cambios fisiológicos que están muy identificados, ¿no? Aquí, como veis, tiene un título la slide esta de síndrome general de adaptación, porque habla de eso, de cómo se produce la adaptación fisiológica, ¿no? Luego, sobre esta curva, que aquí es muy exagerada para que se vea más, y que identifica esa fase inicial de mucha activación de alarma, luego una de resistencia, pero que puede haber luego finalmente un agotamiento donde el cuerpo pierde funcionalidad. Lo que se sabe es que ahora, en términos, digamos, de sostenimiento de esa sobreactivación, se sabe mucho pues que la primera parte tiene mucho que ver con funcionamiento del sistema nervioso central, de neurotransmisores que generan una activación muy rápida. Fijaros que cuando pegáis un frenazo en la autopista, el corazón se sale del pecho rapidísimamente, o sea, no hay casi tiempo, aunque veas que no pasa nada y que ya no te ha pasado nada, has notado la palpitación, ¿no? Eso es súper automático, muy rápido, y requiere de un tipo de sustancias. Pero cuando hablamos de procesos de estrés más prolongado, como por ejemplo los chicos en los exámenes, bueno, pues van a seguir aguantando ahí sobreactivados, durmiendo menos, haciendo más cosas, lo que sea, probablemente entran en juego ya otra serie de elementos que son más del tipo hormonal, y que ayudan a sostener esa sobreactivación. Es cierto que en ese funcionamiento, y por eso también viene esta fase de agotamiento, a veces el organismo ya no aguanta, es decir, uno no puede aguantar sin dormir muchas noches, ¿no? Estudiando, un estudiante o lo que sea, entonces va a haber un momento que aunque no quieran se van a quedar dormidos, o
E incluso a veces lo que ocurre es que ese sobreesfuerzo, esa sobretensión que ha generado el organismo, pues tiene algunas consecuencias en órganos que ya son vulnerables en el organismo, y eso tiene que ver con sobretensión muscular. O sea, es habitual que en procesos de estrés duela, por ejemplo, la cabeza, porque si tú tienes tenso el músculo de encima de los ojos, ¿no?, la frente, que son músculos que puedes mantener tensos durante mucho tiempo, pero claro, al final se cansan. Es como si vas con las bolsas de la compra cargado, pues un poco aguantas, pero si el ascensor o la puerta del garaje se ha estropeado y tienes que dar la vuelta o no sé qué, pues a lo mejor el brazo se te cansa y tienes que parar, ¿no? Pues, y empieza a doler. Esto es un poco lo mismo, ¿no? E incluso a veces el sistema inmune del organismo también se desregula. Hay una coproducción de un tipo de hormonas, ¿no?, de cortisol y de adenocorticotropina, que eso pues se sabe que tiene efectos que desregulan, digamos, el sistema inmune, y eso pues hace que, por ejemplo, algo muy típico es que si alguien tiene el virus del herpes, un herpes labial, por ejemplo, que es muy típico que mucha gente lo tenga, pues suelen aparecer cuando estás en situaciones de estrés o cuando han pasado algunas situaciones de estrés, porque seguramente ha habido una sobreactivación y esa coproducción, digamos, de este tipo de hormonas que decimos y de sustancias, y eso tiene un efecto en que ese virus que normalmente el organismo tiene controlado, porque es un virus que si lo tienes está ahí siempre, ¿no?, digamos, pues simplificando mucho, pues es como que está controlado, pero deja de estar controlado porque se desregula el sistema inmune. Entonces, digamos que esto es lo que ocurre a nivel fisiológico, ¿vale? Pero claro, miréis, bueno, y las emociones y todo esto, ¿dónde están, no? Y hablábamos antes, ¿por qué la ansiedad se equivoca tanto con el estrés? Bueno, digamos que hemos visto una capa ahora de lo que ocurre en el cuerpo y en el organismo que es muy fisiológica, pero claro, nosotros tenemos una capacidad de abstracción, tenemos una conciencia de nosotros mismos y una representación simbólica del mundo que nos rodea. Tenemos un lenguaje, etcétera, y esto nos diferencia de otros organismos, al menos por el nivel de desarrollo que tenemos en eso. Hay debate en si algún animal o algunos otros animales tienen más o menos niveles de conciencia, etcétera, y de representaciones incluso, etcétera, simbólicas. Pero bueno, nosotros tenemos esa capacidad. En definitiva, tenemos una dimensión que va en paralelo al funcionamiento fisiológico. Si queréis, podríamos decir que va a la vez y que tiene que ver con, en definitiva, simplificando mucho lo que pensamos. Y entonces, ¿qué es lo que suele ocurrir en un proceso de estrés? Como os decía, ese atasco que decíamos, vamos a recoger a los niños, tenemos que hacer muchas cosas. O un chico que viene al examen y se encuentra un atasco, ¿no? Lo primero probablemente que va uno a pensar en esa situación es que hay un riesgo, hay un peligro. Tu cuerpo se va a sobreactivar, como vemos en la curva, y desde el punto de vista cognitivo, cuando hablo de cognitivo me refiero a qué pensamos y a cómo pensamos, ¿no? Desde el punto de vista cognitivo lo que va a aparecer es una percepción de amenaza. Hay un riesgo, hay un peligro y una amenaza, que es que no me dé tiempo a hacer todo lo que quiero hacer, todo lo que me he exigido hacer, todo lo que obligatoriamente tengo que hacer, como lo queramos llamar. Y eso es la ansiedad. La ansiedad probablemente, si la analizamos, o ese conjunto de cambios fisiológicos que tienen que ver con sobreactivación fisiológica, por ejemplo, es muy típico en la ansiedad que tengamos esa mayor tasa cardíaca o esa mayor tasa respiratoria, tensión muscular, etc. Si a eso le sumamos la percepción de amenaza o riesgo, que es lo habitual en un proceso de estrés, además, a eso es a lo que vamos a llamar ansiedad. De hecho, fijaros que un ataque de pánico, que seguramente todos habéis oído hablar de ellos, ¿no? Y que básicamente lo que son es un aumento muy, muy marcado de esa sobreactivación. Bueno, hay distintos tipos, pero el más común, digamos, es un aumento muy, muy marcado de esa sobreactivación con una altísima percepción de amenaza que uno no vincula a nada en concreto. De hecho, el ataque de pánico, si os dais cuenta o conocéis algo, suelen darse en situaciones donde uno no encuentra, digamos, una justificación para toda esa sobreactivación fisiológica, lo cual hace que te asustes de tus propios síntomas. Y como te asustas de tus propios síntomas, es más fácil, o de tus propias sensaciones físicas, entonces, sin darte cuenta, las agravas y entras en ese bucle donde a veces de forma muy, muy rápida, en 5 minutos o 10, puedes acabar casi mareado, bloqueado, en fin. Y con la sensación de que casi de que te está dando algo, de que te vas a morir o de que vas a perder el control o lo que sea. Bueno, ese es el ataque de pánico, que quizá es la forma más rápida y
extrema de ver la ansiedad, pero otras veces no es tan rápida, pero es básicamente lo mismo, una percepción sostenida de amenaza. Luego podemos decir si es racional, si es irracional, ese es otro debate, ¿vale? Cuánto de sesgada o de equivocada es esa percepción de amenaza, pero se da esa percepción con esa sobreactivación y a eso básicamente es a lo que vamos a llamar ansiedad, que tendrá unas implicaciones en nuestra conducta que luego comentaremos, ¿de acuerdo? Pero si el proceso de estrés sigue, si seguimos en ese atasco o el alumno sigue en ese atasco y no va a llegar al examen, tal vez la percepción a nivel cognitivo cambie, ya no sea de amenaza y haya un momento donde sea de enfado, porque ya asume que el daño empieza a estar hecho y que ya no va a llegar a tiempo a todo. Y ahí, si os dais cuenta, de hecho, las emociones cambian. A lo mejor ya no estoy agobiado y lo que empiezo a estar es cabreado. Y por eso las emociones a veces también hay un tránsito de unas a otras, ¿no? Y en los procesos de estrés es muy habitual que, además de ansiedad, si el estresor sigue presente, empecemos a tener otras que es las de enfado, cabreo. En fin, hay muchos nombres para esto de las emociones que ahora abordaremos esa cuestión, ¿no? Y bueno, lo que pasa ahí que es pues, que hay una serie de cambios fisiológicos más propios de esa fase más prolongada de estrés, sigue habiendo tensión, etcétera, pero la percepción suele ser a nivel cognitivo, suele ser más de daño, ya no de amenaza, no de riesgo, sino de percepción objetiva, entre comillas lo de objetivo, es decir, para el individuo es objetivo, de daño, ¿no? Es más, se sabe que en la estructura cognitiva de la ira el daño además siempre es causado por otros. Cuando nos enfadamos, si os dais cuenta, la culpa siempre es de otro. De hecho, si yo os digo, oye, hoy vengo súper enfadado, todos vais a pensar que es con alguien o con algo. Si fuese conmigo mismo, tendría que decir, estoy enfadado conmigo mismo, porque lo primero en lo que pensamos, si no todos, es en que es con alguien o con algo. Bien, ¿qué ocurre si el proceso de estrés sigue, si seguimos en ese atasco? Ya no solo estamos enfadados, sino que vemos que es que objetivamente ya no vamos a llegar, ¿no? Seguramente dejamos de intentar cambiar de carril, dejamos de acelerar, tiramos, tal, el alumno se desespera y llora porque va a perder su examen final de no sé qué, etcétera, etcétera, ¿no? Simplificando mucho, ahí pone depresión. Quizás una palabra demasiado grande, ¿no? Lo correcto en términos emocionales seguramente sería tristeza, pero bueno, yo creo que todos lo entendemos bien si ponemos depresión, aunque quizá le demos un tono más dramático, ¿no? Pero esa va a ser la cuestión. Vamos a ver ahí una respuesta muy típica de desactivación fisiológica, ya uno es como que pierde la atención. De hecho, cómo suelen estar las personas en situaciones de pérdida muy marcada, por ejemplo, en duelos. Ahí se ve muy bien, ¿no? Puedes pasar de mucho susto al principio, mucho agobio, rabia y luego tirar la toalla, el cuerpo físicamente agotado y la sensación de pérdida cognitivo, ¿no? O la idea de pérdida en esa dimensión cognitiva, que esa es la que caracteriza, digamos, la tristeza y en algunos casos de forma muy marcada, claro, pues también en la depresión, ¿no? La sensación de pérdida y de, por lo tanto, no poder cambiar lo que ha ocurrido ya y de falta de expectativa futura, ¿no? De manera que, en definitiva, por resumir, lo que estamos diciendo es que seguramente las respuestas emocionales, y vamos a hablar de estas tres que son las más típicas, ansiedad, ira y tristeza / depresión, es fácil que ocurran en procesos de estrés, entendiendo el proceso de estrés como un proceso en el que el cuerpo se intenta adaptar a lo que el individuo percibe, que normalmente percibe cosas que le superan, digo, en los procesos de estrés. Entonces, cuando percibes que esas cosas te superan, tú empiezas a tener una serie de cambios fisiológicos que a la vez son compartidos con cambios en la forma de entender la realidad, de percibir la realidad, de valorar o evaluar esa realidad, ¿no? Entonces, esos cambios cognitivos con esos cambios fisiológicos generan pues, lo que definimos como respuestas emocionales, que habitualmente se dan en un proceso de cambio fisiológico y el más marcado suele ser procesos de estrés, ¿vale? Bueno, esta sería quizá una primera idea que tenemos que tener clara. De hecho, me voy a venir aquí, perdonad que me pase una diapositiva, porque nos lleva al debate también de dónde están las emociones o qué son las emociones y hasta dónde nos llevan, ¿vale? Y fijaros, hay un modelo ya clásico, una persona que cuando lo planteó era muy joven y no era famosa, ahora ya a lo mejor alguno ha leído algún libro de ella, que ha sacado uno ahora muy bueno sobre emociones, que es Lisa Feldman Barrett. Pero cuando estaba en el Boston College plantearon un modelo, fijaros que yo creo que describe muy bien todo esto. El organismo al final nos movemos en una dimensión que es activación-desactivación. Todos tenemos un nivel de activación que además somos capaces de percibir, más o menos objetivamente.
Pero hay otra dimensión que es la dimensión cognitiva, que además tiende a verse en términos que decimos hedónicos, en definitiva en términos de agrado, desagrado, placer, displacer. De hecho, todos podríamos decir ahora mismo, si estamos en una situación de 0 a 10, X nivel de activación, y de 0 a 10, donde 0 es displacer total y 10 es placer total, pues un nivel de placer, el que sea. ¿Vale? Y todos tenemos capacidad para hacer esto. Lo que nos dice este modelo es que las emociones en realidad solo son espacios o acotaciones que hacemos en este espacio bidimensional afectivo, ¿no? El afecto es esta combinación entre la conciencia en términos de agrado o desagrado y la activación en términos de activación-desactivación. De manera que las emociones son nombres con los que bautizamos, digamos, áreas de ese espacio, ¿vale? Y en los que todos más o menos estamos de acuerdo. Y seguramente todos estamos de acuerdo en que la tristeza se caracteriza por estar más bien desactivada y por ser altamente displacentera. Y que la felicidad, pues por ser bastante placentera o muy placentera y moderadamente activada, y moderado a nivel de activación. Sin embargo, por ejemplo, si diferenciásemos con la alegría, pues la alegría seguramente todos la vemos como con un poquito más de activación que la felicidad. Y sin embargo, el placer pues está muy bien, pero a lo mejor es como más pleno el de la felicidad. Bueno, pues sobre esto hay muchos debates. Tenemos la ira es muy displacentera y genera activación. El miedo, pues quizás es menos displacentero. De hecho, mucha gente, sobre todo en situaciones de control, está dispuesto hasta a pagar por sentir miedo en una película, en una montaña rusa, en fin, cosa que no ocurre con la ira normalmente, ni con la tristeza, pero bueno, ahí podría haber mucho debate. Con todo esto lo que quiero decir es que si nos movemos en esta idea, tenemos que entender que las respuestas emocionales tienen una estructura marcadamente fisiológica por un lado, y aquí el estrés influye mucho porque mueve mucho nuestra fisiología y tira mucho de ella hacia arriba y hacia abajo, y con otra dimensión que es puramente cognitiva, de conciencia y que tiene que ver con términos hedónicos de placer o displacer. ¿Vale? ¿Me seguís más o menos? Es que, luego resolvemos de todas formas. Si alguno tenéis dudas, pues me vais diciendo. Esa dimensión cognitiva, ¿vale? Y con esto vamos a cerrar una parte importante digamos, de análisis de procesos. Las emociones. Esa parte cognitiva de las emociones, ¿cómo se construye? Bueno, normalmente lo que suele ocurrir, aquí se ve un poquito el ejemplo, es que ante una situación, uno lo primero que hace es percibirla, selecciona una parte de la información de la situación. No somos capaces de recoger toda la información que nuestros órganos perceptivos o sensoriales podrían darnos. Es decir, yo podría preguntaros, ¿os duele la espalda? Y entonces uno diría sí o no. Eso no significa que hayamos encendido los órganos o los receptores sensoriales del dolor. Estaban funcionando, pero la información que enviaban era tan poco relevante porque era nula, el nivel de presión que estaban recibiendo en ese momento era bajo, entonces es una información que en áreas superiores del sistema nervioso central, digamos del cerebro, no es seleccionada, a no ser que se pregunte por ella activamente, ¿no? De manera que la atención selecciona información normalmente por dos vías. Una automática, que tiende a seleccionar las cosas que ya son relevantes por experiencias previas o por cambios fisiológicos muy marcados, o de forma voluntaria porque seleccionamos información que específicamente queremos buscar, bien porque nos la piden explícitamente o lo que sea. La cuestión es que una vez que seleccionamos información, lo siguiente que hace, digamos, el cerebro, si me permitís esta especie de dualismo, sería darle un significado. Y para eso, sobre todo, lo que hace es valorar, por un lado, las características de la situación en términos motivacionales, es decir, en qué significa esto para mi motivación, qué es lo que yo quería, qué es lo que mi cuerpo quería, y esto va a ser muy importante. La motivación no va a ser solo lo que yo quiero, sino muchas veces lo que el cuerpo quiere. Y os pongo un ejemplo muy claro. Todos somos padres aquí, o la mayoría, entiendo, y seguro que para nosotros lo más importante son ayudar a nuestros hijos. Pero si estamos muy cansados, si estamos muy agotados, si un día llegamos y yo qué sé, no queremos que vean una película, pero bueno, estamos cansados que hagan de miedo, ¿no? Y pues que la vean. Y luego se despiertan por la noche con pesadillas. No creo que nos alegremos en el sentido de decir, mira qué bien, he tenido la oportunidad de hacer lo más importante para mí en la vida, que es ayudar a mis hijos y estar ahí cuando lo necesitaban.
Pues no, seguramente nos dará rabia despertarnos por la noche, les diremos que es la última vez que vuelven a ver una película de miedo, obviamente les diremos que no pasa nada y que solo es una pesadilla, pero no nos habrá hecho gracia porque lo que para mí es importante, que es ayudar a mis hijos, para mi cuerpo en ese momento era secundario, porque para mi cuerpo lo importante era seguir durmiendo. ¿Entendéis? Y a veces hay estos desajustes entre lo que es importante, digamos, para mis metas y lo que es importante para mi cuerpo. Y esto influye mucho en la interacción con nosotros y en concreto, en nuestro caso como padres, con los alumnos, o sea, con los hijos, ¿no? Y con cómo hacemos ese proceso de educación. Ya a todos nos habrá pasado y habremos visto cómo el niño hace algo que nos hace mucha gracia al empezar el fin de semana o las vacaciones y que después estamos ya cansados y le decimos que es que no puede hacer eso, que es que no tenemos que dejarle hacer eso, cuando lo hemos estado dejando antes porque nos hacía gracia, pero ahora que estamos cansados o que estamos tal, ya no. Esto nos pasa a todos, ¿no? Bueno, en fin, quiero decir que hay una parte ahí a la hora de interpretar la realidad, de atribuirle un significado, donde la motivación pues influye mucho, pero tenemos que diferenciar esta motivación más fisiológica de la más cognitiva, si queréis. Y bueno, la otra dimensión sobre la que se construye la interpretación, digamos, de esa realidad tiene que ver con la identificación de recursos de afrontamiento. Es decir, no solo pienso qué significa esto para mi motivación, sino qué puedo hacer, como decíamos. Y ahí, bueno, uno valora lo interno, lo externo, lo que sea. En cualquier caso, fruto de todo eso, digamos, aparecería esa emoción, la que fuese, que hemos visto de ese modelo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que las emociones, todas ellas podríamos identificar que tienen una serie de características. Lógicamente, si en su estructura hay una parte fisiológica, veremos que tienen unas características fisiológicas. También veremos que tienen unas características cognitivas, por ejemplo, darle vueltas a cómo pensamos, dar vueltas a las cosas, tener muchas ideas intrusivas, rumiar mucho algo, etcétera, tener un tipo de ideas en vez de otras, como ver solo lo malo, cosas así. ¿Cuántas veces os dicen voy a suspender, ¿no? Vuestros hijos o voy a hacer esto? Y a lo mejor sabemos que luego es mentira, etcétera. Pero hay una parte que me interesa también mucho, que es la parte conductual, y es que las emociones en último extremo vienen a mover conductas, ¿vale? Fijaros, en psicología se suele dar junto emoción y motivación, porque las emociones son un elemento claramente motivador de conducta, mueve conductas, ¿vale? Y el tipo de conductas que mueven, pues dependen del tipo de emoción que tengamos. Por ejemplo, lo habitual es que las conductas asociadas a respuestas de ansiedad sean respuestas de evitación. Cuando algo nos da miedo, o vemos algo como amenazante, la tendencia más habitual es escapar. Otra cosa es que luego eso tiene sus consecuencias, como veremos un poco más adelante. Pero en la ira, por ejemplo, pues la conducta más habitual es la de atacar. En la tristeza, bueno, digamos que es la de generar pasividad muchas veces, ¿no? Y todo eso cumple funciones adaptativas, aunque no lo parezca. Es decir, seguramente si no viéramos a alguien parado, llorando, no nos pararíamos a preguntarle qué le pasa y no seríamos un nuevo recurso que él ha obtenido en una situación de pérdida, que es lo que él está entendiendo que tiene. Quizá, fijaros, estas cosas cuando hay una pérdida de un ser querido y todo el tema de los tanatorios, que a veces se dice que difícil es para las familias, pero luego cuando uno pasa por esas cosas, la gente dice, bueno, en el fondo, aunque es cansado, a veces te ayuda, ¿no? Esa percepción de grupo social frente a la pérdida de vínculos afectivos. Bueno, es un ejemplo quizá un tanto extremo, ¿no? Pero para que entendamos que esas conductas que mueven a veces influyen, pero para que nosotros veamos que alguien está mal, él tiene que demostrarlo y tiene que expresarlo, y la conducta suele ser el mecanismo de expresión, ¿vale? Otra cosa es si eso a medio o largo plazo luego nos genera problemas, que desde luego muchas veces así es, y si se queda uno enganchado en eso pueden dar lugar a desajustes y bueno, problemas de ansiedad, de depresión, etc. Bueno, entendemos por lo tanto que esa parte cognitiva que decíamos de placer-displacer no es tan simple, es un análisis donde influye mucho la atención, donde influye la motivación y donde influye la evaluación que hacemos de nuestros recursos. Y en cualquier caso, con todo eso, lo que aparecen son que siempre podemos identificar o describir en estos tres niveles que hemos dicho, el de lo que se piensa, cognitivo, subjetivo
subjetivo experiencial, sensaciones, pensamientos, etcétera, el de lo que fisiológicamente ocurre en ese cuerpo, en ese organismo, que son cambios en el sistema nervioso autónomo, de tensión muscular, etcétera, cambios en el sistema endocrino, etcétera, en definitiva, todos los cambios fisiológicos que uno identifica y finalmente cambios en nuestra conducta y en nuestra expresión, que van desde cambios en la expresión facial, en el tono, en los gestos, hasta los cambios puramente conductuales. Voy a adelantarme un momento. Comentaros una cosa con relación a las conductas y luego ya abordamos qué estrategias podemos utilizar, ¿vale? 15 minutos o así más para no alargarnos más de la charla, digamos, de una hora y poder tener tiempo para hablar luego de todo lo demás. Fijaros, me interesa mucho en esta slide que estáis viendo la parte de abajo que pone condicionamiento operante, aunque sea un poco técnica, pero fijaros, la idea es que las conductas llevan asociadas la percepción de consecuencias, es decir, cada vez que nosotros hacemos algo, implícitamente estamos percibiendo que ese algo que ha ocurrido tiene una consecuencia. Y esa consecuencia la podríamos clasificar en dos tipos, como beneficiosa, que ahí se llama positiva, o consecuencia perjudicial o dañina, que la vamos a llamar negativa. Técnicamente es lo que en psicología llamamos refuerzo o castigo, es decir, una conducta va a obtener un beneficio, ese beneficio lo vamos a llamar refuerzo, y en otras ocasiones va a obtener un daño y lo llamamos castigo. Lo que se sabe es que los refuerzos, las consecuencias positivas, aumentan automáticamente la probabilidad de que esa conducta se repita. Eso no solo es en humanos, todos los que tengáis mascotas, o sea, animales de compañía, perros, lo veis muy fácilmente, o en fin, en cualquier organismo se ha identificado, no solo en mamíferos, en muchos otros, ¿no? O si obtengo un beneficio, hay una probabilidad automática de repetir esa conducta que es mayor, digamos, así no ha obtenido ese beneficio. Igual que si ha obtenido un daño, lo más probable es que se retire. Muchas veces se dice, ¿no? Y saldrá, ¿los psicólogos no estamos muy a favor de los castigos? Sí, es una herramienta buena. Yo creo que sí estamos a favor de los castigos también. Lo que pasa es que tiene menos fuerza y menos potencia que el refuerzo. Aparte de que cuando tú castigas una conducta, claro, esa conducta puedes anularla, pero tiene que haber otra, porque siempre se está haciendo algo. Entonces, a medio plazo es mucho más interesante y útil reforzar las conductas adecuadas que no castigar las inadecuadas. Pero no tienen por qué ser cosas incompatibles, ¿vale? Ahora bien, fijaros, en esa reforzar las conductas adecuadas, que muchas veces vienen provocadas por emociones, fijaros, habría dos tipos de procesos, ¿no? Uno puede consistir en sumar algo bueno, y eso es una consecuencia beneficiosa, pero otro puede consistir en restar algo malo. Restar algo malo es una consecuencia beneficiosa, ¿vale? De hecho, si yo os pregunto, ¿quiénes son vuestros mejores amigos? Los que os han hecho grandes o aquellos que os han hecho grandes regalos y son buenos amigos precisamente por eso, porque os han hecho grandes regalos, o aquellos que os han ayudado en los malos momentos. Seguramente son, bueno, no es incompatible, pueden ser la misma persona, pero seguramente si son los mejores amigos es más por cómo os han ayudado en los malos momentos que no por grandes regalos que os hayan hecho, que están muy bien y se agradecen, pero al final te sueles vincular más a quien te ayuda más en los malos momentos, etcétera, porque la potencia de quitarte malestar es enorme. Vale, ahora vamos a volver atrás y pensar lo que hemos dicho antes, por ejemplo, de la ansiedad en los procesos de estrés. La ansiedad genera ese pico de activación, ¿vale? Que es muy desagradable. A nadie nos gusta tener taquicardias, a nadie nos gusta estar cansados físicamente, a nadie, ¿no? Otra cosa es en un contexto deportivo, pero seguramente todos estemos sentados ahora mismo porque es más agradable que estar de pie, ¿no? Fisiológicamente hablando. Vale. Pues recordar que la ansiedad nos ha activado y tenemos una sobreactivación por encima de nuestro equilibrio homeostático, nuestra línea base, lo que para nosotros es agradable, ¿vale? Y entonces yo hago una conducta que es escapar de esa situación amenazante que me ha sobreactivado. Claro, el cuerpo lo que ha aprendido es que escapando se ha relajado. El niño ve un perro que le ladra y se asusta. ¿Y cómo se asusta?
se pone tenso, eso es desagradable y lo que hace es escapar. Y cuando se escapa, se queda más a gusto. Y al día siguiente, cuando ve un perro, lo que va a hacer probablemente es escaparse un poco antes. Porque el cuerpo ha aprendido que escapar es agradable, le quita activación. Y al siguiente, un poco más, y al siguiente, un poco más. Bueno, estoy simplificando, como podéis imaginar, pero si eso sigue, claro, al final lo que ocurre es que esa persona o ese niño ha perdido capacidad de acción o de autonomía o libertad y quien manda en su conducta es el miedo, que hace que te actives y solo huyendo encuentras el bienestar. ¿Entendéis? Fisiológicamente hablando. Por eso es muy importante entender esa parte fisiológica o entender que ese mecanismo está detrás. Por eso ahora es tan importante, yo qué sé, el mindfulness, por ejemplo. ¿Qué es lo que hace el mindfulness? Que muchos habréis oído hablar de él y perfectamente podríamos haber hecho una charla sobre mindfulness como regulación del estrés. Pero yo creo que tenéis que entender que el mecanismo que hay detrás tiene que ver con manejo de sesgos o de errores atencionales y generar desactivación y relajación para que seas tú quien controle tu conducta y no automatismos derivados de escapar de esa sobreactivación que a la vez te la está generando el no poder dejar de atender a amenazas. Y ese es el círculo vicioso que muchas veces hay en el estrés y en la ansiedad. No puedo dejar de atender a peligros y amenazas, que a lo mejor el peligro y la amenaza es derivado de una autoexigencia que yo me he ido generando. No quiero abrir tampoco de primeras el melón ese de la personalidad, ¿no? Pero bueno, que tampoco es especialmente complicado. Pero bueno, yo me autoexijo, entonces veo amenazas por todos los lados, me sobreactivo con mis amenazas. Como me sobreactivo con mis amenazas, pues lo que hago es resolver ese problema y entonces ya me relajo. Y hay que tener cuidado también en algunos de nuestros hijos, ¿no? Ese nivel de autoexigencia que a veces hasta tienen muy buenas notas y lo que ocurre es que se están haciendo altamente intolerantes a la frustración. Y es difícil encontrar esos equilibrios, a nadie nos gusta que nuestros hijos tengan algún revolcón académico, por decirlo de alguna manera, o suspendan un examen o tengan un día un problema con una amiga, pero a lo mejor es bueno que vayan aprendiendo a tolerar frustraciones también, porque en la vida se las van a encontrar. Y porque si no, el cuerpo automáticamente es un sobreesfuerzo continuo para que no se den. Entonces, el equilibrio entre estas dos, digamos, fuentes de motivación, de querer estar bien, pero también de no ser esclavos, de tener que estar bien, no es fácil. Y las emociones y el estrés aquí son claves por este mecanismo. Por eso quería venir a esta imagen, ¿no? Para entender la importancia del refuerzo negativo que... perdón, una pena no poder escribir aquí para indicaros exactamente dónde estaba un poco la clave, ¿no? Pero ese refuerzo negativo que decimos, ese quitar algo malo, se ve muy bien en los procesos de estrés y ansiedad, ¿no? Y tenemos que tener este equilibrio entre poder tener un nivel de estrés, poder regularlo, pero no necesitar huir de él. Porque si no, acabamos siendo esclavos de tener que quitarnos esa sobreactivación o esa percepción de amenaza. Y esto es difícil, insisto, encontrar ese punto de corte, ¿no? A veces la autoexigencia, el perfeccionismo es como que ya no toleramos nada, cualquier pequeño desajuste se convierte en una amenaza, nos sobreactiva y esto es muy fácil que ocurra hoy en día, especialmente en contextos académicos, pero también profesionales. Y el mecanismo es un mecanismo que tiene mucho de eso, de quitarme la sobreactivación fisiológica y la percepción de amenaza que estaba teniendo. Bueno, pues estas serían las bases que yo quería tener más presentes. Entonces, si os parece, ¿qué se puede hacer con esto? Yo creo que si entendemos las bases, bueno, hemos puesto el ejemplo del mindfulness, ¿no? Que muchos conocéis y que al final son técnicas, creo que de hecho ha habido alguna escuela de padres ya sobre esto, ¿no? Técnicas que permiten enseñar a regular esos procesos atencionales y esos procesos de sobreactivación que, como digo, tienden a retroalimentarse en este sistema que veis. Selecciona un tipo de información que motivacionalmente se ve como más amenazante y para la que no tenemos recursos. Esto genera activación. La activación favorece que se atienda a ese estímulo amenazante. Cuanto más lo percibo, más me agobio. Cuanto más me agobio, más me activo. Cuanto más me activo, más lo vigilo. Cuanto más lo vigilo, etcétera, etcétera, ¿no? Y entro en esa secuencia. Si de esa secuencia solo sé salir escapando, encima lo que el cuerpo aprende es que escapar es lo que me salva, digamos, lo que me da esa relajación y entonces automáticamente aprende a escapar. Y dices, bueno, está bien, pero si el tipo de estresor o de amenaza que hemos visto es relativamente cotidiano, no permito que el cuerpo se habitúe a ello.
no permito aprender a afrontarlo o no me doy la oportunidad para afrontarlo. Y entonces entro en una especie de espiral que es una huida hacia adelante. Esta es un poco la clave o el kit muchas veces de la cuestión en los procesos de estrés y ansiedad, que en el fondo es muy simple, si os dais cuenta, pero no por ser simple el mecanismo es más fácil de manejar. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Bueno, esto ya lo hemos comentado. El estrés, como decimos, además puede tener estas consecuencias que hemos dicho muy graves, bueno, muy graves o complicar mucho el desarrollo emocional, social, pero también el fisiológico y desde luego en salud mental, ¿no? Bueno, creo que esto lo conocemos, lo hemos dicho al principio, ¿no? El impacto que tiene en problemas de salud y en problemas de ansiedad, de depresión, de adicciones a veces, etcétera, ¿no? Pero también a veces simplemente en el propio rendimiento académico. ¿Qué podemos hacer? Bueno, fijaros, si podríamos identificar que hay como 3 niveles de respuesta que hemos dicho: cognitivo, subjetivo experiencial, fisiológico, somático visceral y conductual, lo que podemos es aprender a manejar estos 3 niveles de funcionamiento. A nivel cognitivo se puede aprender a modificar procesos de atención y pensamiento. Se puede aprender a corregir sesgos o errores típicamente que cometemos en la forma de pensar. Por ejemplo, para que nos hagamos una idea, todos tendemos a categorizar las cosas en buenas o malas, blanco o negro. Quiero decir, si alguien nos pregunta, oye, ¿qué tal te ha ido el día? Pues uno dice, bien, mal, regular, pero tampoco dices, mira, pues fisiológicamente te diría que un 66%, un 77% de buen funcionamiento a lo largo de tal, con una media... No, no precisas tanto, dices bien, mal o regular. Pero eso no significa que todo el día haya sido bien, que todo el día haya sido mal o que... ¿Entendéis? Entonces, esa categorización de la realidad, que es una función natural, a veces se convierte en, nos la creemos, por decirlo de alguna manera, y entonces es un error que a veces le lleva a mucha gente a vivir la vida de una forma muy polarizada. Y todo es igual de malo o todo es igual de bueno y pierden habilidad para discriminar y ser más precisos, ¿no? Y eso tiene un coste afectivo muy alto. Entonces, aprender a corregir ese tipo de ideas o aprender a corregir la parte atencional entrenando estrategias de focalización atencional, ¿no? Yo que sé, dentro del mindfulness, es decir, pues yo que sé, el saboreo, aprender, obligarme todos los días a identificar pequeñas sensaciones en situaciones cotidianas que son agradables y hacer un esfuerzo por poner el foco en la parte sensorial de, no sé, comer eso que tanto me gusta o notar la brisa de no sé qué o el olor a césped mojado, lo que cada uno, a pan recién hecho, lo que sea, ¿no? Bueno, pues podemos entrenar un poco la atención y conseguir cosas que luego son útiles en la desactivación del organismo y en la regulación de esa percepción de amenaza. A nivel somático y fisiológico, habitualmente muy importante, clave, las distintas estrategias que hay para relajarse y desactivarse fisiológicamente. Desde algo tan simple como la respiración abdominal, respiraciones profundas, la clave es que sean lentas, ¿vale? Que sean, de hecho, un ejemplo clásico se decía, si tuvieras una vela delante, tendrías que respirar muy profundamente, pero no apagarla y que se moviese lo menos posible, para entender que la clave es que sea muy lento, muy silenciosa esa respiración, ¿no? Bueno, pues desde la respiración abdominal, que es un nivel básico para la desactivación, tener en cuenta que la respiración regula el ritmo cardíaco, entonces pues lentamente baja el ritmo cardíaco, eso hace que también vaya menos sangre, digamos, a los músculos, simplificando mucho, por lo tanto menos tensión muscular y consigues ese sistema de regulación, ¿no? Pero bueno, podemos hacer sistemas mucho más entrenados, digamos, como los que sean dentro de mindfulness y bueno, van a ser también especialmente útiles en la desactivación fisiológica, probablemente también en la cognitiva. Y en la parte conductual necesitamos aprender a modificar nuestras conductas de acuerdo a este sistema que hemos visto de refuerzos y castigos, ¿no? Y en este sentido es clave no hacernos esclaves, especialmente en los contextos de estrés, de las conductas de escape evitación y aprender a tolerar frustraciones. Esto no significa también aguantarse con todo y no intentar cambiar las cosas, no, sino no hacerlo desde la urgencia, no hacerlo solo para quedarse uno tranquilo,
Por ejemplo, yo en consulta muchas veces le dices a la gente, y hay gente que le cuesta diferenciar entre lo que es alivio y satisfacción. Y dices, pero esto dime cuánto porcentaje de alivio te ha generado y cuánto de satisfacción. Y dicen a veces, no sé, es muy parecido a alivio y satisfacción. Cuando en realidad el alivio es más descargarse de sobreactivación fisiológica, ¿no? y cognitiva, ¿no? Y de atención a amenazas, y la satisfacción en teoría tiene una dimensión un poco más, si me queréis entender, un poco más abstracta o por lo menos que trasciende de alguna manera a esa situación puntual y parece que va a lo que para uno es relevante en la vida, a una forma de ser, a un sentido de coherencia, que es bueno, toda una teoría también muy interesante que hay en personalidad, ¿no? Y que es muy relevante en estos procesos de estrés, ¿no? Y esta distinción entre alivio y satisfacción, por ejemplo, no es fácil para muchas personas en procesos claros de estrés, ¿no? Y en nuestros hijos se ve a veces. No es fácil por la presión, sobre todo en adolescentes, donde la presión social es tan grande, etc. Entonces, bueno, ahí va a haber que manejar mucho todo esto. Pues algunos de los procesos típicos los modelos típicos de regulación, lo que te dicen es que tenemos un elemento clave que es la situación, una parte que es el procesamiento cognitivo de atención y valoración y una respuesta mucho más conductual, ¿no? Y lo que te van a decir cosas para modificar situaciones donde podemos seleccionar en nuestra vida situaciones que a veces sabemos que van a ser más complicadas. Bueno, vamos a hacer cosas para que no se den, vamos a intentar no estar en esa situación y alguien va a decir, bueno, pero eso es evitar, hay que habituarse, sí, pero tampoco hay que forzarse todos los días. Es decir, tampoco hay que obligarse a superar todo, ¿no? También tenemos que tolerar que haya situaciones que nos generan ansiedad, pero bueno, si puedo no estar, pues no voy a buscarla tampoco, o al menos si tengo la capacidad de anticipar que se va a dar, ¿no? Si sé que siempre hay un atasco, si sé que pues a lo mejor pido un cambio de hora de no sé qué, lo que sea, ¿no? Entonces tengo que aprender a ser de alguna manera también generar cambios en mis procesos de cognitivos, ¿no? Fijaros, la atención es muy complicado y se trabaja a veces, muchas veces, y algunos a veces preguntáis, ¿no? ¿Es bueno que aprendan a distraerse? Sí, pero no solo. O sea, la distracción como estrategia de escape frente a la ansiedad no es buena o no es buena a medio plazo. Lo interesante es aprender cómo a tener ideas intrusivas, a tener sesgos atencionales, a poder quizá no dejar de atender a algo que me disgusta, pero tener la capacidad de dividir mi atención y mi procesamiento cognitivo y poder seguir también en lo que yo quiero. Y para eso, muchas veces lo que uno tiene que hacer es aceptar, que a lo mejor habéis oído hablar también de estas cosas de aceptación y compromiso, aceptar que hay un tipo de funcionamiento cognitivo que es automático, que yo no puedo evitar pensar en eso que me ha hecho daño, en eso que ha pasado, y sin embargo sigo con lo que sí que quiero hacer. A veces esto son cosas automáticas, como cuando, yo qué sé, los niños se ven muy bien, no quieren ver la película de miedo, se tapan los ojos pero abren los dedos, ¿no? Todos lo hemos hecho para ver lo que te va a dar miedo. Es como no quiero, pero sí quiero. Bueno, pues a lo mejor no puedo evitar pensar en determinadas cosas, atender a determinadas amenazas, pero sí que voy a estar además de eso que me agobia, voy a intentar mantenerme en lo mío. Esto es como cuando se nos pega una canción, a todos se nos ha pegado una canción en la cabeza alguna vez. Tenemos la capacidad de seguir haciendo cosas con esa canción que nos molesta. Es verdad que no es lo mismo una preocupación seria que una canción que se nos pega, pero esa capacidad de poder tener algo en la cabeza que nos molesta y sin embargo decir, bueno, vale, esto es más rollo, o estoy menos concentrado, pero sigo en lo mío, al final lo que ocurre es que la canción se va. Ahora, si tú te pones a decir, voy a no pensar en ella, es imposible que se vaya de la cabeza. Como si os digo, vamos a hacer un juego en el que no tenéis que pensar en las frutas que yo diga y digo fresas. Pues seguramente habéis pensado en fresa para poder dejar de pensar en ella luego, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, ¿no? Igual que también, como decimos, se puede trabajar mucho a nivel cognitivo en reevaluar la situación y ahí hay listados de sesgos
que obviamente toda esta parte superaría, ¿no?, lo que es el taller o la charla, pero los tenéis muy accesibles y si alguno quiere yo luego os voy a dar información, o mi correo lo tenéis para escribirme y os doy información añadida de todo lo que queráis. Pero hay, por ejemplo, listados muy simples como lo que decía de categorizar o no, que es muy fácil corregir para así corregir la evaluación que hacemos de esa situación y que la situación ya no ha sido horrible, sino que simplemente ha sido una situación molesta, que es parecido, pero no es lo mismo, ¿vale? Y, por supuesto, en la regulación de la respuesta también uno puede hacer muchas cosas. Puede, por ejemplo, expresar bien las emociones, pero corregir la conducta asociada a esas emociones para no caer en sistemas de reforzamiento negativo, como decíamos antes, es decir, en conductas de escape-evitación en la ansiedad o en conductas de alta pasividad en la tristeza. Y esto lo tenemos que un poco aprender a manejar, ¿vale? Pero bueno, creo que creo que llevamos una hora y creo que para escuchar ya es mucho una hora en online, ¿no? Eso es lo que hemos aprendido con tanta clase en pandemia que ha habido. Entonces, bueno, sí que me interesaría, si os parece ahora, voy a dejar de compartir pantalla, aunque podemos volver a ella, y volver a que me plantearais algunas cosas de situaciones típicas que hayáis pensado. Esta es una situación típica de estrés de mi hijo o mía, o que pasa en el colegio o tal. ¿Qué se puede hacer? Y yo voy a hacer referencia a esto que hemos venido diciendo para que entendáis qué tipo de cosas se pueden hacer. Es verdad que muchos, creo que ha habido alguna escuela más de padres donde, como digo, por ejemplo, se ha dado mindfulness o donde podéis haber visto otras estrategias, y si no, yo luego os puedo pasar material o libros o referencias donde vienen descritas herramientas más concretas, pero necesitamos entender esta parte porque si no, de verdad, lo que sabes que luego a la gente se le quedan como en eslóganes vacíos, ¿vale? Entonces yo creo que entender estos mecanismos van a ser útiles y si me decís ejemplos vuestros va a ser más fácil verlo en estas situaciones que planteéis. Entonces, si os parece, voy a dejar de compartir la pantalla y bueno, pasamos a comentar a partir de todo esto que hemos ido viendo, que ya es mucho rato hablando, pues las situaciones que consideréis. ¿Os parece? Podemos volver a la que decía Ali Hayati, pero cualquier otra. No sé si tenéis alguna idea inicial o alguna cosa. En el fondo hemos resumido un par de asignaturas ahí o una asignatura casi en una hora, ¿eh? Pero bueno, si queréis comentar alguna cuestión puntual, alguna duda, pues si alguno en vez de hablar quiere ponerlo en el chat, pues también lo... Ah, ya hay aquí una. Perdón, que no lo había abierto, estaba viendo lo de las manos. Vale, ¿cómo sería que se aprende todo esto desde edades tempranas? Muy importante. Porque claro, en distintas edades hay una pregunta de Oyuki, si lo digo bien, que es en el chat, si la veis, que es cómo sería que se aprendiera todo esto desde edades tempranas, ¿no? Y cómo sugeriría que se implementara en la institución. Bueno, hay aspectos que son importantes aquí. En edades tempranas habría que ver, hay todo un rango en edades tempranas, de niveles de funcionamiento, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, yo creo que hay edades que son claves e incluso como ahora soy profesor, como os decía, en psicología, ¿no? De psicología de la emoción y de psicopatología, pero ocupo un cargo de gestión, soy decano en la Facultad de Salud, pero lo he sido también en educación, que además estuvieron fusionadas, y entonces conozco algunas cosas también de la institución y, bueno, algunos proyectos que se han hecho. Por ejemplo, una edad muy importante puede estar en infantil. Infantil yo creo que a veces no atendemos a la importancia que tiene, porque los efectos muchas veces no se ven ahí, en infantil, ¿no? Pero, por ejemplo, el entrenamiento en control inhibitorio, es decir, que los niños aprendan a no hacer, a no escapar, es muy importante en esa edad, donde hay mucha facilidad para que haya impulsividad. Y entonces, sobre todo en situaciones de alta activación, ¿vale? Y yo creo que lo vemos en niños de 2, 3, 4, bueno, las rabietas de los 2 y pico, pero hasta 4 o 5 años es muy fácil que haya en esos 4 años todavía muchos niveles de activación y de impulsividad y que algo tan simple como que es que aprendan a hacer la fila, o sea, ya no digo más, o a cuando iban a coger ahora el gel antes de entrar, ¿no? Bueno, ese entrenamiento en control inhibitorio puede ser muy útil como estrategia de regulación emocional y del estrés.
Es decir, porque les permite tolerar un poco la sobreactivación. Tampoco nos podemos pasar de frenada, ¿no? Y entonces eso es bueno implementarlo, por ejemplo, en ese contexto, en Early Children. O sea, en infantil es muy importante trabajar que también aprendan a tolerar algunos desajustes, algunas frustraciones. Claro, por otro lado, es una edad en la que es muy importante que descubran premios, que tengan buen ajuste social, que haya un buen contexto afectivo y que dé seguridad. Entonces, tampoco podemos tenerlos frustrados para que se entrenen en tolerar y en aguantar la frustración. Y lo que es muy importante en ese sentido es que estos principios los tengan muy claros los profesores, y en ese sentido los planes de formación para el profesorado son claves. Los que conozco desde luego son, pues porque yo trabajé en la universidad y conozco la institución, digamos, pero yo creo que son bastante buenos y ajustados, sinceramente, y obviamente luego cada colegio, cada situación puede tener algunos matices, pero en general en infantil, por ejemplo, se pone bastante el foco. Y en secundaria yo creo que hay una labor también importante. Secundaria ahora es muy complicado los procesos de estrés. No sé si hay padres de secundaria aquí. Sí, hay los niveles de problemas de ansiedad están desbordadísimos. El nivel de autolesiones ha aumentado muchísimo y muchas de esas autolesiones solo responden a procesos de autorregulación fisiológica. Esto a veces se vinculan más como, ¿verdad? Que luego puede haber modas, puede haber en el sentido de identidad social de grupos, los grupos emo, sensibles, todo esto, todo se aprende mucho más por las redes, es más fácil, digamos, aprender historias, pero muchas de esas conductas de autolesión también tienen que ver con meros procesos de autorregulación fisiológica. Y de hecho en los niños pequeños se ve muy bien a veces que para obedecer lo que hacen es pellizcarse, morderse, comerse la ropa cuando están esperando para que les toque salir. Bueno, esos procesos lo que hacen es canalizar esa sobreactivación fisiológica y autorregularse de alguna manera, ¿no? Y entonces, bueno, ahí podemos ver algunas de estas cosas. Y iba a contestar otra pregunta, pero a ver, que se me ha borrado esto. Juraría que había otra debajo. ¿Y se ha quitado? Perdonadme, pero no sé si es que... Pero no la había llegado a leer, de otra persona que había en el chat. No sé si ha sido... Bueno, no sé, algo extraño, pero yo juraría que había visto que había otra pregunta detrás y algo he tocado, a lo mejor espero que no haya sido yo, pero no la veo. No sé si puede volver a escribirla o decirlo verbalmente, es que tampoco vi quién era, la verdad. Pero bueno, esta sería un poco la idea, ¿no? Entonces, en secundaria, ¿qué se puede hacer también? Yo creo que es importante esos espacios o sea, en secundaria, por ejemplo, la tutorización es clave. Es clave y a ver, veo que se ha levantado aquí una mano de Javier Rico Barberá. Puedes hablar, pero te digo, Javier, si quieres, dinos, simplemente acabo con esto. En secundaria va a ser muy importante la labor de tutorización trabajando en grupo, con todo el grupo y favoreciendo que expresen emociones en relación a relaciones sociales. Lo que pasa es que eso el tutor tiene que estar entrenado también. Me consta que, por lo menos sé de varios colegios donde eso se ha dado, esos entrenamientos a tutores. Me consta que el año que viene va a haber algún proyecto y algún programa en esa dirección, en algún colegio, no sé si en todos. Supongo que sí, porque sabéis que a veces empiezan en un colegio y luego pasan a otro en función de cómo van funcionando las cosas, etc. Y esa parte también es clave. Pero bueno, era Javier Rico, me parece el nombre. Sí, dinos, Javier. Sí, bueno, Javier Rico es mi hijo. Perdón, vale, sí, de hecho estoy viendo la foto. Sí, muy guapo. había escrito el mensaje, pero es que pensé vale. Que no me iba a dar tiempo. Digo, bueno, pues ya está, me voy a tener que ir. Digo, pues vale, ya está. Pues nada, dinos. Y que me enrollo, sí. No, como por Dios. A ver, el tema es, yo quería comentar, mi hijo tiene 9 años. El problema que tiene es que, bueno, pues por una situación de estrés desde el principio del curso, poco más o menos, ha decidido pues que no quiere comer. Ha perdido muchísimo peso, tiene un problema con compañeritos y demás. Y bueno, sí. Es cierto que en el colegio se está gestionando y tal, pero el día a día es muy duro porque no quiere comer, porque no quiere ir al cole. Claro, es que además afecta a una conducta muy importante, que es la de comer, claro, es que esa tiene consecuencias añadidas, claro.
Claro, entonces la pregunta, lo que había escrito era pues unas pautas, porque ya no es reforzarle anímicamente, sino también físicamente. Entonces Claro. ya es horrible, llega un momento en que es horrible. Pero una cosa, ¿no quiere comer solo en el colegio o también en casa? No, en ningún lado. En ninguno de los dos sitios. No. Y eso ha sido un cambio muy marcado desde que ha empezado el curso, ¿no? Con 9 años. Sí, más últimamente, el último mes o así, ya ha sido como más, más evidente, porque ya le hemos llevado al médico pensando, bueno, a ver si tiene algo, tiene una intolerancia. Sí, claro, sí, que podría ocurrir. Y claro, cuando ya dicen, no, físico no es nada, entonces ya pues, a base de hablar y de tutorías y de historias, bueno, pues ya se va destapando el tema. Lo que pasa es que, claro, nos queda eso residual, problema de conducta, de agresividad. Un niño que nunca ha sido agresivo, pues ahora es agresivo. Entonces se nos hace muy cuesta arriba. Una historia previa de rabietas, sí. Claro, eso es. Claro, es que es ya. Una situación de estrés. Claro, ya no es que hay que luchar contra los niños que son como el detonante, sino que ya hay que luchar contra él mismo. Porque, contra él mismo, cómo lo regula, claro, sí. Porque... Exacto. O sea, es decirle, le decimos a todas horas, no, tú antes no eras así, tienes que volver a ser como eras, porque tú antes no tenías ese tipo de respuestas, entonces se nos hace muy cuesta arriba, ya no el tema de los otros niños, que eso sí lo gestiona el colegio, sino ya el tema del nuestro. Claro, porque es como, no sé, como que se le ha enseñado a ser malo, por así decirlo, vaya. Sí, luego, y cuando no come es más, luego, quiero decir, se niega más digamos que habría como dos típicas conductas en esto, una es la de la rabieta, la de no quiero, y otra es la de no protesta, no es tanto una protesta, una rabieta, pero es que objetivamente se ve que no hay manera de una falta de apetito total. Sí. ¿O son combinadas? No sé cuál es la que aquí es más habitual. ¿Suele hacer rabietas en la comida o no? No, si no, o sea, es más pérdida de apetito y que no ves que come sin apetito ninguno y que no acaba la comida nunca, vamos. No, ni la empieza. Ni la empieza. Nada, que no hay manera. Entonces, pues pero no es rabieta, es que pues con otros niños ahora... sí. Él repite cosas que le han hecho a él. Y con la comida es que a ver, a lo mejor me ahogo, que no tengo hambre, que no puedo, que no quiero, que voy a vomitar. Entonces... Vale, va cambiando. Sí, eso es. Es que es complicado. Pues es complicado el caso por el tipo de comida que es, porque se da en muchos sitios. O sea, unas pautas claves, por ejemplo, en niños con 9 años. A ver, lo bueno es que a estas edades, cuando se da con la clave, cambian muy rápido. También hay que decirlo. Todo es como muy significativo y muy llamativo, pero cuando se consigue, digamos, el cambio se da muy rápido. No es como ya con adultos que es más fácil volver atrás, etcétera. La cuestión aquí es que, por ejemplo, una forma muy habitual de trabajar con niños, que es lo que se llama con modificación de conducta pura, porque claro, aquí ya empiezan a tener un buen manejo cognitivo, pero hasta 7, 8 años a nivel cognitivo puedes hacer muy poco, entonces tienes que hacerlo muy fisiológico, que tampoco les es fácil aprender relajación o cosas así, y luego muy a nivel conductual con esos manejos de contingencias que decimos, es decir, de refuerzos, castigos, etcétera. Pero claro, ahí influye mucho cuánto de acotados tenemos los contextos. Por eso era muy importante si solo se daba en el colegio lo de la comida, o solo en casa, o en ambos sitios, o si solo es un tipo de forma de negarse a comer o es otra. Por lo que comentas, yo creo que va a requerir un protocolo muy específico. ¿No se han dicho nada ya de economía de fichas o algo de esto que se llama de premios, castigos en función de cómo va? No. Porque yo creo que yo arrancaría por algo así que puede ser transversal, o al menos hacer la parte de casa para ganar la parte vuestra. Y eso a lo mejor el propio departamento de orientación lo podría hacer, pero si no, bueno, pues porque tiene que tener un pequeño seguimiento, pero es bastante fácil, ¿eh? Si quieres, yo dejo luego en el chat ahora mi correo y te puedo pasar bibliografía, o no sé si eres desde Madrid o de otro sitio, pues gente que puede trabajar eso, porque es muy facilito y muy sencillo, y yo creo que por lo menos si no habéis probado eso es lo más fácil, y es jugar con estas contingencias, ¿vale? Que se llama, no sé si recordáis un programa que había en la tele hace años que era Super Nanny, que era de una psicóloga, trabajaba mucho en niños. A ver, había de todo, pero era bastante fiable ese programa para lo que había en la tele o lo que había en la tele, ¿no? Pero trabajaba mucho, por ejemplo, con este tipo de estrategias, a veces que funcionan bastante bien en niños de esa edad, 8 o 10 años funcionan bien. Ya luego pierden eficacia. Entonces yo iría por ahí para identificar bien, porque hay que adaptarlas a cada contexto. Vale.
Y luego ya es manejar el estresor en el colegio, etcétera. Pero al menos el de casa ganarlo para tener ahí el control en la comida. Porque la comida yo le daría prioridad frente más que a la conducta de portarse mejor o peor en el cole o que esté un poco más pegón o no, le daría prioridad al tema de la comida en casa. Y luego ya a la otra, a la conducta prosocial o social. Sí. Entonces, lo dejo luego por ahí si quieres, si me escribes un email o un día hablamos con más calma para ajustarlo un poquito, te paso bibliografía. Muchísimas gracias, de verdad. Nada. Y creo que hay otra, espera que voy a volver al chat que se me ha cerrado aquí. Pero no me deja abrir las dos cosas a la vez. Que es de Joan Ross. Me gustaría saber, en el caso de ansiedad por separación, cómo podemos ayudarles, afectando también el hecho de no querer irse a dormir. En una edad, Joan, ¿de cuánto? Porque en esto influye mucho la edad. Entiendo que si es 4, 5, 6 años, o entiendo que estará en ese rango. Pero en principio, esa ansiedad de separación lo que suele hacer es que el niño llora y tiene esa respuesta de ansiedad muy clara en esas situaciones de dejarlo en la puerta del colegio o de irse a dormir, etc. El mecanismo ahí suele ser doble en ansiedad de separación. Por un lado es el de, dependiendo un poquito de la edad, sí que se les puede entrenar en que aprendan a respirar antes, a no sobreactivarse, etcétera. Y aquí hay como juegos y vienen muy bien algunos cuentos, ¿no? Como que un elefante viene y te pisa un poco encima del elefante para que no tengan sensaciones de pesadez y respiren lento. O bueno, hay como muchos juegos en función de la edad, ¿vale? Para que aprendan esa relajación. Pero lo que sí es muy importante es hacer muy bien el protocolo de lo que sería la exposición a esa separación, es decir, de cómo aprendemos a que estén separados, de cómo manejamos esos premios y castigos que en niños, si estamos hablando entre 4, 8, 9 años, van a funcionar muy bien. Probablemente incluso antes de los 4 también a veces. Y ahí es donde se podría hacer esa aproximación, ¿no? Esto de la economía de fichas, por ejemplo, que decíamos antes, pues va un poco en esa línea. Al final aprenden cómo alcanzar una serie de metas donde van ganando como una especie de budget, ¿no? Y con eso llegan a premios o cosas así. Y bueno, pues van funcionando en esa dirección y vas consiguiendo cosas. Pero bueno, se pueden manejar con otras contingencias como más personales. Depende un poco de la edad, puedes manejar más a nivel cognitivo la sensación de, oye, si eres así de fuerte este día, o trabajas como con la construcción de un personaje asociado a él. Entonces aquí la edad sí que sería clave, Joan. Si me dijeras ahí un poquito, podríamos ajustar un poco más el tipo de actividad. Pero yo empezaría probablemente más por la de dormir, que es más cotidiana y me es más fácil controlarla. Aunque claro, como estamos en mayo y queda un mes para la del colegio, también sería bueno hacerla si tiene ansiedad de separación en la puerta del colegio o cosas así. Hacerla ahí, o si es más de fines de semana o cosas así. Depende un poco de los ámbitos donde más se dé esa separación, ¿vale? Y de la edad que tenga. Pero lo mismo, si no... has abierto micro, Joan, creo. Sí, perdona, soy Cristina. Sí, Joan es el niño. Bueno, sí. Porque estoy viendo la foto, niños, cuando se ha abierto he visto la foto. Sí. Tengo 3 niños y mira, me pasó mucho con el primero, que ahora está en segundo de la ESO, que tenía mucho problema para ir al cole, ¿no? Por el tema ese, pero luego cuando fue más grande le cuesta mucho irse a dormir y yo lo relaciono mucho también con la separación, ¿no? Es el momento que él te busca para hablar y cuanto más habla para no irse a dormir, ¿no? Por miedo, claro, ¿no? Por agobio, no tanto porque se lo esté pasando bien y no quiera... Sí, es la manera de tenerse entretenido y entretenerse él para no irse a dormir, ¿no? Y poco a poco sí que ha ido... Y ahora con el niño tengo el pequeño, que es Joan, el de la foto, que ahora tiene 7 años y también le está pasando lo mismo, ¿no? Le cuesta, ¿no? El hecho de separarse de nosotros, ¿no? Sobre todo más en dormir y a lo mejor en un fin de semana. Sí, por ejemplo, irse a dormir fuera de casa le cuesta. Vale, sí, es esa edad de... Pero en el colegio no, por ejemplo, para entrar al colegio. No, en el colegio no. Al colegio va contento. Le costaba de pequeñito, pero esto lo ha ido pero ahora ya no. Vale.
Fíjate, pues una buena situación, la verdad es que lo de irse a casa de algún amigo puede ser una buena situación de exposición. O sea, la clave, como digo, es que aprendan a tolerar ese nivel de ansiedad que se les da. Es verdad que se les puede enseñar, oye, como te cuesta, vamos a aprender a desactivarse físicamente. La relajación de verdad es una cosa como muy simple, muy manida. Ahora, bueno, se le puede llamar mindfulness porque incluye más cosas, etcétera, pero tiene una eficacia enorme. Y con los niños es aprender a respirar y dan la sensación de que saben hacer algo, de que pueden hacer algo. Ten en cuenta que cuando uno se agobia, el hecho de que te pongas a respirar ya no solo que te funcione, no porque te desactiva, es que además hace que entiendas que el juego ya no es esta es la situación y aquí estoy yo todo agobiado frente a ella, sino que es como que el juego pasa a ser a tres bandas. Aquí tengo la situación problemática, que es quedarme en casa del amigo o estar con él. Aquí tengo mi agobio y aquí estoy yo y hago esto para el agobio y esto para estar con mi amigo. Esa ruptura, digamos, a nivel casi cognitivo de ver como que me enfrento a dos cosas ya ayuda mucho. Y a lo que voy es que por eso es importante esa parte de relajación y respiración. Pero luego lo que yo haría aquí en esa exposición, así te digo, en general sería buscar un cómplice, un amigo, una familia, digamos, cómplice, para generar un plan que le permita generar mucha expectativa, de manera que sea él quien pida participar en eso, en esa actividad. No sé si me explico. Y eso es como, Sí. oye, porque eso, cuando, digamos, la iniciativa, a ver, siempre va a surgir de ellos, pero cuando son ellos incluso los que salen, los que lo comentan, es como fomentar un poco que él mismo se plantee lo que le gustaría o te deje la situación, digamos, votando, como a veces se dice, ¿no? Para que uno pueda ir y decir, oye, ¿no querrías tú poder sumarte o algo así? Y desde ahí, porque digo, el efecto expectativa hace que ya la ganancia sea muy personal, se vea en otros términos y no sea tanto la sensación de me toca o no me toca, o podría o no podría. Y Sí. hemos ganado como un petaño en la situación. Y luego a partir de ahí ya luego es favorecer en función de cómo tenga esa respuesta de ansiedad, si es más en el momento de dejarlo, si es más en el durante, pues uno puede ir y hacer esas, pues digamos, se dice por aproximaciones sucesivas. Pues si a lo mejor yo qué sé, pues es que se queda a dormir, pero la cena estamos toda la familia con la otra familia, imaginaros, ¿no? O no, o nos interesa que sea ya que vaya directo a cenar allí, porque si no es peor. Estos matices son los que luego hay que ajustar en función de cada caso, ¿no? Para que sean unas aproximaciones. O un día no se queda, pero al siguiente sí, porque es en el que van a hacer no sé qué cosa, que a él le gusta mucho, que es disfrazarse de Spiderman o de lo que sea. Jugar con ese tipo de cosas, pero bajo dos principios. Uno es el de que aprendan a tolerar niveles moderados de ansiedad, por eso es lo de aproximaciones sucesivas, Sí. a tolerarlos, pero a la vez a regularlos con respiración, por ejemplo, con buen apoyo social, y ahí también esta idea de cómplices y amigos, si se puede, que tampoco a veces es fácil, en fin, luego es un mundo, pero bueno, buscar esas oportunidades y que las aproximaciones sean en esos niveles, como planificar. Yo creo que hasta este nivel puede fácilmente, con lo que ahora sabe, de desactivarse, al siguiente pues un poco más, al siguiente igual que para lo de dormir o cosas así, ¿vale? Un poco iría en esa dirección. Gracias. Bueno, dentro de que cada caso me salen a decir, oye, una hora nos sentamos y lo ajustamos, pero claro, tenemos que seguir un poco así. Sí, sí. Que creo que hay algo más aquí, si no me salto, no, Isabel, me iba a saltar... Creo que sí, Isabel, aquí es, me parece que es quien toca ahora. Soy madre con hijas en secundaria y una a las puertas de... Ay, se me ha saltado aquí. Y una a las puertas de los exámenes finales de la GRI, vamos, y tanto, ¿no? Me parece que son esta semana. Y agradecería alguna estrategia para romper el bucle en que entran cuando quieren estudiar y tienen que estudiar, pero les cuesta concentrarse. No avanzan, se agobian y aún se concentran menos. Sí. O sea, en este nivel, y sobre todo secundaria, ya tienen mucha presión. Los finales de la IB igual, ¿no? Y bachillerato. Claro, a ver, asumo por esto que en general son niñas que estudian y que son responsables. Partimos de ese principio, ¿vale? Si eso es así, de verdad que es una inversión el que a veces estudien menos. Una inversión en salud, me refiero, incluso en su futuro profesional. El foco que hay en las notas, yo sé que esto puede ser muy debatible, pero genera a veces problemas. El foco que hay en las notas y en la autoexigencia, porque lo compran ellos y salen de ese bucle. Entonces,
no sé cuál es el mensaje que hay en casa, ¿no? O en profesores, pero a veces el mensaje es que no es un... O sea, no hay que caer tampoco en este hedonismo, o sea, tiene que haber una cultura del esfuerzo, pero no una cultura de la sobreexigencia, para entendernos, ¿no? Y este matiz de nuevo es lo mismo. Entonces, es bueno que se esfuercen y que haya una cultura del esfuerzo pues en casa o en sus tutores o en sus profesores que les exijan, pero también es bueno que sepan que no es necesario ser el primero. Y alguien dirá, ya, pero es que quiere entrar en no sé qué carrera y piden tal nota. Bueno, genial, quererlo. Pero el problema es vivirlo como necesito llegar o tengo que llegar para que yo sea validado. Es decir, muchas veces para entendernos es que la ansiedad ya no es por tener esta nota, es porque no tener esa nota parece que tiene implicaciones en lo que uno es, en lo que uno se puede querer o apreciar, y cruza esa frontera, ¿no? Y a veces se equivoca autoeficacia con autoestima, para entendernos, entre rendimiento y valoración personal. Y son fronteras difíciles porque socialmente funcionamos así, no nos engañemos, que yo como padre les pregunto por las notas a mis hijos, o sea que no... Pero es verdad que lógicamente, siendo eso súper importante, necesitamos también saber en qué punto hay que frenar. No sé si en este caso puede haber esta cultura en casa o no, pero es importante entender que a veces es más interesante asumir que se puede no llegar, y paradójicamente es que se rinde más que no exigirse llegar a ese nivel. Pero que, insisto, todo esto dentro de unos límites, claro, y dentro del nivel de funcionamiento de cada uno, ¿vale? Pero eso sería un principio para poder concentrarse. Es decir, paradójicamente, lo que más ayuda a concentrarse es vivir como poco amenazante esa situación. Entonces, lo que quiero decir es que sería muy importante reconducir la interpretación que hacen de esa situación como altamente amenazante. Y muchas veces lo que ocurre ahí es que la amenaza no es solo, digamos, la objetiva y real, que es que si no llego a esta nota no entro en tal carrera o esto otro, que eso puede ser muy grave, sino la sensación de que eso tiene implicaciones mucho más dramáticas, llega mucho más lejos, etc. Y ahí es donde yo creo que haría el esfuerzo. Yo personalmente, así, en líneas generales, empezaría por ahí. Luego ya entraría en buscar esas otras estrategias de mindfulness, que aprendan a concentrarse, que aprendan a identificar situaciones de focalización atencional. Ese entrenamiento lo pueden hacer. Hay aplicaciones buenísimas a todo esto. La gente joven las maneja muy bien. No, yo no os puedo hacer publicidad algunas que ninguno, pero por ejemplo, Petit Bambú me parece que se llama una. Esa está muy, muy graciosa y es como muy fácil, muy rápida de hacerse con ella, y yo creo que funciona bien para meditación, focalización atencional y relajación. O sea, que luego ya haría esa parte, digamos, más de regular la propia ansiedad y la propia activación, pero el paso previo es negar la mayor. O sea, tenemos que asumir que hay que reinterpretar esa situación que viven como tan amenazante, entendiendo que es mucho menos. Y eso no es solo decir no es para tanto, no pasa nada, sino que tiene que ser como una actitud más asentada en la cultura, por lo menos de casa. Y me atrevería a decir que a veces de los colegios, pero esto lo digo con la voz más bajita, porque claro, por otro lado los colegios quieren exigir, en fin, como es exigir en el sentido de que también nosotros les pedimos como padres que exijan a veces, ¿no? Porque también sabemos que si no se exige un poco a los chavales, tampoco algunos también se acomodan. Entonces, bueno, esa combinación es la que habría que tener presente. Voy a seguir avanzando, si os parece, Isabel, porque hay más. Fernando González, me gustaría saber qué herramientas pueden utilizarse para ayudar a mis hijas a prepararlas ante una posible mala calificación, ya que están acostumbradas a sacar muy buenas notas. Mira, esto en la universidad nos encontramos, a veces gente que no ha tenido ningún suspenso nunca, buenas notas, y el día que se la encuentran, y es verdad, no lo saben llevar. O sea, que está bien que estés alerta ahí con ese tema, y te diría que, no sé en qué curso están, pero ojalá que vayan teniendo alguna en el instituto. O sea, en el colegio, porque alguna van a tener en la vida y seguramente luego en la universidad, y es lo que decimos, aprender a tolerar frustraciones. De nuevo, casi un poco como comentábamos antes en lo de Isabel, muchas veces es muy importante tener la capacidad como de abrir plano, como dicen en cine, ¿no? Es decir, como poder integrarlo en lo que en ese momento es tan importante en el contexto de
su significado vital, personal, etc. Claro, por otro lado, si a un adolescente tú le dices, eso no es importante, parece que es que no le estás dando importancia a lo que para ellos es importante y entonces la bronca ya está asegurada. O sea que tampoco podemos caer simplemente y decirle, no, hombre, lo importante no es solo eso, porque te van a decir, vale, no empatizas conmigo, no me entiendes. Entonces decirle, sí, empatizo contigo, esto es súper importante. Sacar notas es súper importante. Ahora bien, me estoy acordando yo de una situación en la que fulanito tal, es decir, le pasó tal cosa, algo tuvo un problema de salud, las notas, no sé, podemos contar una historia dramática que deja de manifiesto que las notas luego no son tan importantes o que la nota le enseñó a aprender a manejar otro tipo de situaciones o contextos. Lo que quiero decir es que la idea de contextualizar y que entiendan la importancia de aprender también a frustrarse y la importancia de aprender que eso puede ocurrir y la importancia además de ver que esas cosas no son tan importantes luego en el conjunto del desarrollo histórico de mucha gente, todo eso corre un riesgo, que es el de que especialmente en adolescentes se sientan poco reconocidos, valorados y que no se empatiza con ellos. Entonces, el discurso debe de empezar ahí, Fernando, por sí que entiendo la importancia que tiene para vosotras y es normal, es a lo que os dedicáis, tiene que ser muy importante. Ahora bien, y para mí también lo es, que la saquéis y por eso me alegro mucho cuando tenéis muy buenas notas, pero ¿qué hacemos en la vida cuando pasa esto? Y luego uno puede ser ejemplos como ¿y qué hacemos en la vida cuando te aparece una enfermedad? Y desde ahí ya construir ese otro discurso que relativiza, que al final es muchas veces de lo que se trata, relativizar las cosas. Relativizar no es quitarle valor en el sentido de decir esto tiene poca importancia, no, esto duele mucho, lo que pasa es que el conjunto de tu vida es mucho más, ¿vale? O sea, hay como dos estrategias para quitarle valor a las cosas. Uno es decir que no son tan grandes, que son pequeñas, y otro es decir, sí, son muy grandes desde esta perspectiva, pero si tú la ves desde esta otra, pierden tamaño, porque cuando toda la perspectiva es más amplia y te alejas, pues pierden tamaño. No significa que en ese momento no sean importantes, no significa que no sean súper grandes, sino significan que en el futuro lo serán menos. O sea, que va a haber que aprender a sufrirlas porque en ese momento son muy grandes, pero entonces ya desde ahí vas construyendo desde la empatía y desde no negar. Muchas veces como padres caemos en no es tan importante porque lo que queremos es que no sufran en ese momento. Y no es, sufre, te acompaño en este sufrimiento y te digo además que en el conjunto de tu vida se te va a quedar por suerte en poca cosa, pero qué faena estar pasándolo ahora. ¿Entendéis un poco el mensaje? Ese sería poco la idea. No sé si me he expresado bien, pero no es tanto el relativizarlo sin más, sino el aceptar esa emoción, esa frustración, sentirla, tolerarla, acompañarles y después ya reubicarla en un conjunto mucho más amplio, lo que va a hacer que pierda un significado, digamos, a medio plazo más trascendente, pero no que pierda intensidad o negar o invalidar lo que están sintiendo en ese momento. Vale. ¿Qué más? Madalena Alves. No, perdón, creí que me estaba saltando uno. Sí, hola, ¿cómo podemos trabajar? Niño, 14 años, súper perfeccionista, al punto de sufrir ansiedades. Estos perfiles hay muchísimos. Bueno, es buena edad todavía, 14, de no irse a la cama para hacer sus deberes hasta que estén al 100%. Él cree que las notas ya cuentan para la universidad. Y por más que toda la familia le diga que no, que ya es un alumno espectacular, etcétera, súper crítico con él mismo y no lo conseguimos tranquilizar. Pues hay mucho perfil de este y la verdad es que dan rabia. Chavales que funcionan estupendamente y que lo sufren como si estuviesen al borde del fracaso social, escolar y demás, ¿no? Y es una pena, una rabia. Entiendo que el mensaje claramente, por lo menos el explícito que hay en el entorno familiar y probablemente también lo haya en el colegio, es que no pasa nada, ¿no? Como bien indicas. Entiendo que el implícito probablemente también porque de ahí la preocupación. Pero, ¿qué podemos entonces plantear si ese mensaje ya está ahí? Yo creo que tiene que ser algo experiencial. Es decir, sería bueno que se le fomentase, dentro de un límite que es que a él le guste y tenga cierto interés, el entrar en actividades que no se le den bien. O sea, hay que exponerle a esa
labor más de aprendizaje, de frustración, incluso donde el ser perfeccionista no valga, porque hay procesos que llevan mucho tiempo, porque no tenga determinadas competencias. No digo obligar a ponerle, se le da fatal el baloncesto y le vamos a poner a esto o al otro, que luego a lo mejor lo pones y encima también es muy bueno, que esa es otra, pero bueno, quiero decir, someterle a procesos, digamos, donde el rendimiento o a tipos de actividades donde el rendimiento no sea objetivo, el feedback sea lento y ambiguo, y donde el proceso de aprendizaje también pueda ser lento y ambiguo. ¿Qué situaciones pueden ser así? Depende luego del contexto vital de cada uno, ¿no? Pero puede ser desde pescar, o sea, no sé, se me ocurre. Porque yo pescaba de pequeño y me he acordado que todo te puedes hacerlo muy bien y no coger nada. Y otro día, pues, coger muchos peces. Pero me refiero a un tipo de deporte o algún tipo de instrumento de música y algún tipo de actividad social, donde comparta mucho. O sea, lo ideal también sería es que fuera social con otros que fracasan y que fracasan, entiéndeme, entre comillas, lo que él llama fracaso, y que ve que no van a pasarlo mal, que no sufren y que incluso les va bien en otros ámbitos. Y ahí es donde yo creo que en esa tolerancia a la frustración compartida, o sea, es como, por un lado, les pongo a situaciones donde puede ser que no aprenda y se expone, por lo tanto, entre comillas, a fracasar, entenderme, y otro lado, que sería el aprendizaje personal, y otro es lo que es por aprendizaje vicario, que se llama, que es compartir experiencias con gente que funcione, que le vaya muy bien, que sean felices, por decirlo, por simplificar mucho, ¿no? Pero que por otro lado tengan esas notas, porque de eso se aprende. Es decir, se aprende mucho en grupo y más a estas edades, con 14. Entonces yo creo que sería también interesante vincularle a algún tipo de grupo donde, que a lo mejor me decís, no, si tienes amigos que suspenden todos y son muy felices, bueno, pues está claro que de eso no he aprendido, a lo mejor, pero habría que buscar ese otro nivel intermedio donde él renuncia a hacer alguna cosa incluso en algún momento para poder hacer otra. A veces también es bueno como obligarle a dos situaciones que sean claramente incompatibles. Sí, como es estar en un sitio y estar cosas así de ese tipo. Soy Madalena, gracias. Lo hemos puesto ya en el rugby, donde claramente no es bueno. Está en el tercer equipo y se va todos los días intentando hacer lo que pueda para subir, porque lo tiene que lograr. Y ya no hay nada a decir. Ya no hay nada más que rugby. Ahora es todo rugby para él. Sí, entiendo. A veces pasa, pero ahí... ¿Y en el rugby ha generado algún amigo con el que esté a gusto, quiero decir, y que se vaya a quedar en ese tercer equipo para entendernos? Es decir, es muy importante que si se engancha en un grupo donde la autoexigencia sea menor, prefiera ser parte del grupo, aunque a veces la motivación de afiliación, que es la que aquí entra en guerra con la motivación de logro, para entendernos, que son como dos clasificaciones que hay en esto, es decir, ¿qué te importa más, ¿no? La elección de cuando tienen que trabajar en grupo, de amigos o de los que lo hacen bien, por entendernos, ¿no? Entonces, tenemos que fomentar mucho esa parte de elección de amigos, ¿no? Por eso, si en el rugby consigue vincularse a un grupo, sería ideal. Claro, esto ya influye en muchas cosas, es la suerte, pero la idea sería, está bien esa situación, ¿no? De que le obliga a tolerar frustraciones. Por un lado, quiere superarse. El problema es que quiere superarse, lo que decíamos, por alivio, no por satisfacción probablemente personal, sino más, tiene 14 años todavía, sino más por alivio. Y a lo mejor ahí es importante, lo ideal sería que pueda tener que elegir, imaginarse el quedarse en un equipo que va peor, pero donde están amigos, o irse a uno que va un poco mejor, pero donde no están amigos, donde no hay amigos, ¿no? Y para que se vea un poco forzado a elegir amigos. Eso siempre ayuda mucho a corregir autoexigencia. Yo buscaría mucho el contrapunto por la parte social, porque es la que le puede ayudar más, porque en las otras siempre la autoexigencia va a poder seguir existiendo. Aunque es bueno que vea que no mejora, y seguramente en el rugby, hombre, puede ser muy... Por mucho que entrenes y, yo qué sé, otros pesan más, pues le empujarán más fuerte, no sé, o lo que sea, ¿no? Pero quizá aprovecharía más una línea eso de vínculo, de desarrollo de vínculo social, que no es fácil, con 14 años tampoco quiero decir que los que eso, digo, que no es fácil influir nosotros en que vayan en una dirección o en otra.
que basta a veces que le digas queda con estos para que quede con otros o para que no quede. Pero claro, ahí porque él se rodea de los que quieren de los buenos, mejorar. claro, de los buenos y de los que quieren mejorar. Lo ideal sería que pueda rodearse incluso de esos en unas cosas, pero de los otros en otras. Y bueno, tiene 14 años. Una pareja le iría bien, aunque es jovencito, que fuera en la otra dirección, ¿no? Que eso tiene mucho poder. Bueno, lo digo un poco en broma, pero es verdad que es una edad donde las interacciones, ¿no? Cuando empiezan a tener novios y novias y esas cosas, a veces también puede influir a algo, pero yo creo que aquí va a tener que ser más por la vía social. Un buen amigo que no tenga buen rendimiento académico sería perfecto. Bien sea en el rugby o en el colegio o en algún cambio de grupo, intentar en ese sentido favorecer y juntarlo, a lo mejor hablar hasta con el tutor, oye, en este grupo, para este trabajo que tienen que hacer este año, ¿podría hacerlo con alguien que le obligues que funcione un poco peor y que no acabe haciéndolo todo él? Esa sería un poco la línea. Yo creo que hay que trabajarlo más desde la parte social, por la edad que tiene, porque creo que es la más rápida para influir ahí. Pero bueno, lo del rugby yo creo que es buena idea. Le va a llevar tiempo. Y les pone a eso. Entonces podría ser una buena opción. Pero sí, hay que ver muchos de estos casos. La verdad es que me da un poco de rabia porque quizá vistos lo típico más en calma o con lo que se dice con cada uno, analiza uno más en detalle situaciones, se puede afinar más. Pero en líneas generales os diría que todo lo que tenga que ver con enseñarles a tener ansiedad o estrés, a aprender a quitárselo, pero no desde la urgencia, sino desde la regulación y más desde tolerar frustraciones, tolerar frustraciones, insisto, que como padres nadie queremos que nuestros hijos pasen por situaciones desagradables, ¿no? Pero que cuando ocurran, enseñarles a aprender a tenerlas sin negarlas, como decíamos antes, va a ser un entrenamiento que les va a enseñar a regular el proceso de estrés en edades en las que es muy importante aprenderlo. Y a partir de ahí, bueno, se les puede enseñar luego desactivación fisiológica, que de verdad es muy importante, y corregir errores a nivel cognitivo, y nosotros como de interpretaciones, etcétera, vincularlo mucho al desarrollo de la identidad ya en adolescentes a partir de 12 años, 13, lo que quieren ser, a la importancia además de qué ser y cómo ser, que no del rendimiento académico, social, que por otro lado lo van a tener supermercado igualmente, porque en la adolescencia es esa combinación de autoexigencia, o sea, se quiere como ser parte de un grupo muy claro y los amigos lo van a ser todo, pero por otro lado se quiere ser súper individual y único, ¿no? Y esa combinación es muy particular y hay que manejarla bien en la adolescencia, pero bueno, aún así esa actividad de exponerles a frustración, etcétera, puede ser buena, sin pasarnos, y enseñar la relajación, la respiración, todas estas cosas van a ayudar a tolerar mejor esas situaciones, a desarrollar ese sentido personal de coherencia y dotarles de un sentido muy personal. Para eso también ayuda mucho darles, como decía al principio, que no me he olvidado de la primera que hubo antes de empezar, darles esa autonomía para que exploren, para que se sobreactiven y después ya se expongan al riesgo, a la amenaza y a la frustración, ¿no? Que ya no recuerdo ahora el nombre, no me sale ya aquí en el chat ahora, no me acuerdo la persona que lo había planteado. Ali, no me acuerdo el apellido. Entonces, bueno, aprender, digamos, ahí a tener esa autonomía va a ayudarles a explorar, a tener cierta ansiedad, a someterse a ciertos riesgos de amenaza, a autorregularse. La cuestión hay que plantear era que la persona elija cuándo estudiar, que el niño elija cuándo estudiar, cuándo hacer los deberes, etcétera, pero bueno, que le cuesta, no se motiva, vale, manejamos de nuevo contingencias, como decíamos. Eso de la economía de fichas, si lo buscáis, va a ser muy fácil y hay muchos manuales sobre ello, que es aprender a identificar muy bien sistemas de premios, en definitiva, y de reforzamientos a conductas adecuadas, ¿no? Y entonces, eso juega muy bien, hasta los 8 o 9 años juega muy bien, ¿eh? Y bueno, manejando contingencias, aprendiendo a desactivarse y exponiendo y dándoles autonomía y exponiendo y permitiendo que desarrollen una identidad personal, pues se aprende a llevar el estrés.
dentro de que también tenemos que asumir que va a existir siempre, que es lo natural que exista y que es parte de ese proceso de aprendizaje y de ajuste y de adaptación a la sociedad, y más en los tiempos que corren, de tanta incertidumbre y vulnerabilidad como viene habiendo en los últimos años, ¿no?